Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Padre, gracias por este día. Gracias porque hemos de abrir tu palabra y hemos de hablar de ella. Úsala conforme a como tú sabes hacerlo y conforme a como tú has determinado. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Decía en la meditación de ayer que las religiones han esclavizado a las personas. Y en el caso de contexto de lo que estamos estudiando en esta semana, los judíos que habían creído en el Señor querían seguir atados a sus tradiciones. Entonces el Señor le llama a la atención y le dice: y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad entonces? Bueno, la verdad es lo contrario a la mentira. Esa puede ser una definición bien básica, pero bien fundamental. La verdad aquí tiene que ver con Dios, con Cristo y con su palabra. Con eso tiene que ver la verdad. Si tú conoces a Dios y conoces a Cristo y conoces su palabra, y tú recibes al Señor y tú crees en el Señor y tú perseveras en el Señor, tú eres salvo. A través de la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios es la que desnuda la mentira y los mentirosos. Entonces es necesario que en este día, en este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros anhelemos la libertad que nos da el conocimiento de la palabra de Dios. Y siempre cuando hablamos de conocimiento en términos bíblicos, mire, hay confusión, porque a veces la gente dice: Dios que me dé el conocimiento. No, está mal. Ya el conocimiento está ahí, porque el conocimiento es el cúmulo de información. Y Dios nos ha dado las informaciones que necesitamos, están aquí en la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios y a Cristo está aquí en la palabra de Dios. Y entonces, diligencia nuestra, nosotros buscar conocer el Dios de la Biblia y el Jesucristo de la Biblia, porque ese nos hará libre de los que nos quieren esclavizar y de las cosas que quieren que nosotros seamos esclavos de ella, cuando realmente la Biblia nos llama a libertad. Porque cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, que a eso se refiere esta verdad, a Cristo y a su palabra, nosotros somos libres del pecado, de esa cadena que nos ata, de esos pecados que nos hacen hacer cosas que no queremos y que no debemos, y la hacemos, porque así se considera una persona sin Cristo, se considera una persona esclava del pecado. Porque ¿cuántas personas usted no conoce que fuman, por ejemplo? Para poner un ejemplo, algo común, y quisieran dejar de fumar, pero el vicio lo domina. Son esclavos de ese vicio, porque ¿cuántas veces no dicen voy a dejar de fumar? Y se acuestan porque le hizo daño, por lo que sea, y se acuestan con toda la buena intención de que no van a fumar más. Y se levantan al otro día y ese es el primer desayuno. Es decir, esclavos del pecado. Pero dice: conoceréis la verdad. Es decir, conoceréis a Cristo. Conoceréis su palabra. Conoceréis a Dios. Y ese conocimiento de Cristo, de Dios y de su palabra es lo único que nos hace libre de la cadena del pecado, libre de esas adicciones, porque solo Dios tiene poder y nosotros voluntad. Oiga bien, Dios tiene el poder y nosotros la libertad. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el poder de Dios actúa cuando usted quiera y cuando usted decida. Y usted le pida a Dios que le ayude, y Dios que ve su interior, Dios ve por dentro y Dios ve el deseo que usted tiene. Entonces Dios empieza a ayudarle, a darle fuerza donde usted no tiene, porque usted ha demostrado que no tiene. Nosotros demostramos muchas veces que no tenemos fuerza. Incluso para vivir la vida cristiana nosotros necesitamos del auxilio de Dios y Cristo a través de su Espíritu Santo, que es que nos ayuda en esta batalla diaria, esta batalla de cada día. Entonces, el Señor, cuando usted cree en Él, cuando usted oye la palabra y cree y persevera, el Señor le ha de ayudar en el caminar, porque si sabe el Señor
lo difícil que es vivir aquí en este mundo, porque Él pasó por aquí y Él vio y conoció. Y Él no tenía que pasar para conocer el mundo, porque recuérdense que estamos hablando de Jesucristo Dios, que es lo mismo. Jesucristo no tenía que venir, pero Él vino. Él vino a vivir aquí y vino a vivir como nosotros, una vida normal, haciendo las cosas normales que hacen los seres humanos, para demostrar que sí se puede vivir la vida cristiana, pero que nosotros necesitamos conocer a Dios y a Cristo y a su palabra, porque es lo que nos ha de ayudar en esos momentos difíciles, en esos momentos críticos, ese momento crítico que tú estás viviendo. El Señor te puede ayudar, el Señor te quiere ayudar, pero es necesario que tú le permitas al Señor. El Señor no te va a doblar un brazo para ayudarte. El Señor no te va a obligar para ayudarte. Eres tú que voluntariamente tienes que recibir al Señor, como tu Salvador. Y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Me rindo, me entrego, perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Dame salvación. Dame vida eterna. Y eso será recibido por ti cuando tú lo decidas. Dios te bendiga en este día.